¿Qué tal? Te saluda Mercedes Arias. La charla de hoy es sobre el apocalipsis y no se trata de terrorismo espiritual, sino que la película la vas a poder ver ahora y yo creo que siempre hemos dicho o entendido que es un libro complicado, lo es complejo. Hay muchas visiones que tiene el apóstol San Juan, que es quien lo escribe en la isla de Patmos, pero viene este personaje, en este caso él es un director, un estudioso, un profesor, que en la pandemia empieza a cranear que quiere hacer esta película. Él se llama Simón de Lacre o Simón de Lacre y tiene esta fabulosa película que la pueden ir y les ayuda a hacerlo más fácil. Pero su película él la basa en este libro escrito por el padre Leonardo Castellani. A mí me lo regaló una amiga para el cumpleaños y de seguro lo consiguen en las librerías espirituales de su país, en librerías católicas. Si no, de seguro a mí me lo consiguieron a través de Amazon. Entonces, empezando porque Apocalipsis significa revelación y Juan está en esta isla y tiene esta serie de visiones, y la gente le coge susto porque habla de dragones, que se caen las estrellas, que viene la bestia del mar y el anticristo. Todo eso está en el Apocalipsis. El lenguaje es complejo, por eso les recomiendo muchísimo que vayan a ver la película. Y más allá de recomendarla, porque la película son los primeros 3 capítulos que el director pudo subir a su plataforma y luego se necesita fondear para que se vayan haciendo los otros, que ya por el tipo de narración que van con los otros capítulos es un poquito más complicada la producción y a veces nos gastamos nuestros dineros en cositas tan absurdas. Les voy a dejar en la descripción la página web de él donde pueden hacerle una donación para que continúe fondeándose para que nos aporte más sobre esta película. El padre Castellani, quien escribe el libro, fue un jesuita, ya falleció y escribió muchos libros, pero sobre todo se dedicó a estudiar mucho el Apocalipsis, y el libro donde él busca explicarnos y que lo entendamos es una belleza. Una belleza en el sentido de que nos facilita la vida porque nosotros no es que podemos decir que no quiero saber del Apocalipsis porque me da miedo, es bueno que sepamos. Entonces, San Juan empieza con una narración que son las cartas a las 7 iglesias, que son lugares concretos, pero que llega la conclusión a la que llegan Castellani, el padre Castellani y otros estudiosos, es que eran estas cartas a las 7 iglesias, que la primera era a la iglesia de Éfeso y así, eran narrando 7 periodos dentro de la iglesia, 7 periodos históricos, hasta llegar ahora a la parucía, que es la segunda venida. O sea, en todas partes sabemos, hasta cuando decimos el credo, que el Señor va a venir una segunda vez, que lo estamos esperando. Y cuando los discípulos le preguntan, esto es Mateo 24, que cuándo va a ser el fin de los tiempos, él dice, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir eso. Y Jesús dice, ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. De que habrá guerras, habrá hambres, terremotos en muchos lugares, pero esto todo será el comienzo de los dolores. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás, pero el que siga firme hasta el fin, ese será salvo. Entonces, un poquito que el búnker seguro donde nos podemos refugiar de lo que venga es el corazón de María, porque el que siga firme, Dios no se muda, el que siga firme va a estar salvo. Entonces le dice, y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo de Hombre ya está a la puerta. En cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Entonces ustedes van a ver, eso sí yo digo que es terrorismo espiritual, cuando hay miles de videos ahora en las redes. Y el día 8, que fue el eclipse en los Estados Unidos, el eclipse total, ahí nos vamos a morir todos. Entonces, no, vamos a tener fe en lo que nos dice Jesús, que es que el que persevere en la fe, o sea, resguardándonos el corazón de María, ahí tenemos nuestro refugio. Entonces, un poquito hablándoles
de esta primera parte, que son las cartas a las 7 iglesias. La primera carta es a la iglesia de Éfeso, que es en la época apostólica, cuando empezaban ellos a evangelizar, hasta cuando viene Nerón. Y se dice que anticristo lo que está contra Cristo, que ese primer anticristo fue Nerón porque les dio una persecución horrible. La segunda fue en Esmirnia, lo que es hoy Turquía, la carta de esa iglesia, y viene de Nerón a Diocleciano, que fue perverso, malvado. Hubo mucha persecución de los cristianos, vemos el tema de los circos y todo esto. Después Pérgamo es cuando nacen todos estos, crecen y se desarrollan los que conocemos como doctores de la iglesia. Fue una época paralela, que a la vez que ellos estaban, florecieron muchísimo las herejías. Después viene Tiatira, la iglesia de Tiatira, que es la más larga, dura alrededor de unos 10 siglos. Estaban las cruzadas, se hicieron estas grandes catedrales, pero también fue la época de la Inquisición, de la peste negra, una mortandad horrible. Y luego viene a la iglesia de Sardes, cuando fue el Renacimiento, y es la primera vez en estas cartas donde se habla de la parucía. Parucía es esa segunda venida de Jesús, y de una manera como un poquito amenazante, donde Jesús dice en esta visión que escribe San Juan, que vendrá como un ladrón en la noche, que estemos listos. Luego viene la iglesia, la carta de la iglesia de Filadelfia, que es en la parucía, donde el padre Castellani y Simón de la Creta también nos trata de decir que ese es el tiempo. Yo vi una entrevista que le hacían ahí y le preguntaban, bueno, ¿en qué iglesia estamos ahora? Y él decía, en esa iglesia de la espera. O sea, porque ¿cuáles son los signos de los tiempos? Dice, cuando la higuera le brotan las ramitas verdes. Nosotros, si vemos unas nubes nubladas, encapotadas, sabemos que va a llover. Tantas cosas que se están dando, la confusión, la apostasía, y son los signos de los tiempos. Entonces, y luego la última es la de la Odisea, que habla sobre la gente que no es ni frío ni caliente, que es tibia, que la quiere escupir de su boca, y significa el juicio de la gente. Entonces, se presupone que en la iglesia que estamos ahora, en el tiempo de Filadelfia, viene la segunda venida, y la de la Odisea será ya para cuando Dios baje a juzgarnos a todos. Entonces, ahí también es importante reconocer que en uno de estos periodos, exactamente en 1545, se da el concilio de Trento, y eso es cuando estamos en la iglesia de Tiatira. Tiatira es la carta de las cuartas iglesias, y en ese congreso del concilio de Trento fue la más fuerte, porque se desarrolla el culto, la liturgia, y Jesús dice, custodia lo que has recibido y que no se cambie nada. Obviamente de Trento para acá, de 1545, donde se determina eventualmente la liturgia, se han cambiado cosas en la liturgia. Vemos que luego vino el Concilio Vaticano II, antes las misas eran en latín, ahora están en lenguas vernaculares. Es nada más importante que sepamos que las cosas se han dado. Entonces, quería también compartirles un poquito. Después de la visión de las iglesias, viene el libro El Cordero y el libro sellado. Habla de los 7 cuernos, los 7 ángeles que se veían, y un poquito se trata de darle explicación de lo que era, porque el Cordero abre los sellos, va revelando el futuro de poco a poco. Entonces ahí vienen los 4 jinetes del Apocalipsis que da miedo, pero ¿qué son esos 4 jinetes? Entonces, el caballo blanco es la monarquía cristiana, según lo que el padre Castanelli nos explica. La iglesia de Tiatira lo ubica en ese momento. El rojo es la guerra, el negro es lo que viene después de la guerra, es la carestía, la hambruna, la situación en la que quedamos, los pobres amenazados de hambre, lo que es el capitalismo mundial, esa diferencia tan grande entre unos y otros. Y el caballo amarillo
que viene el griego, es la última persecución y al jinete este le llaman muerte también porque mata con la espada del hambre. Y vienen todas estas fieras, el quinto sello, él dice que prolonga el cuarto porque son los mártires que van a venir por la próxima persecución, la próxima gran persecución. Y el sexto sello es la parucía comenzada. Hablan también de una cifra que los 144.000 que serán salvos. El padre Castellani no habla de que es un número simbólico. Y Juan muestra la muchedumbre de los otros ya salvados, una multitud magna, incontable, de todas las gentes, tribus y lenguas. Y también se habla de la conversión de Israel en los últimos tiempos. Entonces, nada, es eso. La película le facilita muchísimo entender el Apocalipsis. Abajo está Carvel Films, por si yo no conozco ni me gano nada de aquí, ni conozco a este director, pero me parece que tiene algo muy bueno que ha hecho. Tiene unos efectos de seguro que se van moviendo las pinturas. Traten de ver la película. Y si quieren profundizar más, es el libro de Leonardo Castellani, donde tienen más información sobre el Apocalipsis. Así que sí, les recomiendo la película. Como dicen, thumbs up, es algo que les recomiendo que vean.